Mateo capítulo 24, y vamos a leer el verso número 37. Capítulo 24 de Mateo y verso número 37. Usted dice amén cuando lo tenga. Gloria a Dios. Dice: mas como en los días de Noé, así será la venida, será la parucía del Hijo del Hombre. Padre, trae tu palabra, quita todo estorbo en las mentes y permite, Señor, que lo que tú quieres hablarnos hoy tengamos el testimonio de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Esta mañana iniciamos una enseñanza con el tema el rescate a nuestras familias. Si alguno de ustedes se conectó, tienen más o menos una idea de lo que compartimos, pero si no se conectó, yo le aconsejo que pueda oír el primer mensaje cuando tenga la oportunidad. Ahí hicimos énfasis en que la Biblia nos habla de dos tiempos de juicio. Uno es el diluvio, que fue universal, y el otro, el juicio que sobrevino a Sodoma y a Gomorra. Lo que quise llamar la atención de parte de Dios a las familias que estuvieron en el primer culto es que el Señor rescató en ambos juicios a dos familias. En el caso del diluvio, Dios rescató a Noé y a 7 más, que era su esposa, sus hijas y sus yernos, o mejor dicho, sus hijos y sus nueras. Así fue en el caso de Noé. Pero en el caso de Lot, vemos nosotros que a pesar de que los ángeles invitaron a Lot para que le hablara a sus yernos, estos se burlaron, pensaban que lo que Lot les decía era una broma, y por eso fueron destruidos. Pero un detalle que tal vez no le hemos puesto mucha atención es que los ángeles le dijeron a Lot: busca a tus hijos varones y a tus hijas. No se sabe mucho acerca de esos hijos, pero tenemos que darnos cuenta que si ellos no oyeron a su padre, también fueron destruidos en el juicio de Sodoma y Gomorra. Hoy quiero hablar de la segunda parte de ese mensaje, que tiene que ver con el hecho de que estos dos juicios están puestos en el Nuevo Testamento como un modelo, porque así como fue en los días de Noé y así como fue en los días de Lot, dice que así será la venida del Hijo de Dios, que sabemos que trae indudablemente para nosotros una esperanza bienaventurada, como es ser parte de ese traslado que nosotros creemos con todo nuestro corazón que vamos a participar de él, ¿no es cierto? Pero inmediatamente después vendrá un juicio que también tendrá que ver con toda la tierra. Si el Señor rescató una familia en el tiempo de Noé y rescató una familia en el tiempo de Lot, yo tengo que estar seguro, y yo espero que usted también esté seguro, que Dios está interesado en rescatarlo a usted como cabeza de hogar y a su familia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por eso nos damos cuenta que la palabra del Señor nos indica que lamentablemente, si seguimos leyendo acá, dice: porque como en los días de Noé, verso 38, siempre del capítulo 24, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. En otras palabras, todo continuó igual. Y hoy nuestra tarea es poder predicarle al mundo, no solamente a los que ya son hijos de Dios, sino que esos millones y millones que todavía no son hijos de Dios,
que viene un juicio sobre la tierra. Cada uno de nosotros deberíamos de ser portavoz de ese mensaje, mas sin embargo muchos van a pensar que estamos bromeando, que estamos locos, que realmente no viene un juicio sobre la tierra. En época de pandemia creo que mucha gente se ha vuelto sensible y ha vuelto a buscar quizá la iglesia para poderse preparar, porque tal vez está teniendo ya la convicción de que realmente el Señor viene. Pero yo quiero enfatizar hoy, especialmente a todas las cabezas de hogar que estamos aquí, la necesidad de poder prepararnos nosotros y preparar a los cercanos, a los nuestros. Debido a que, como dice el verso 38, y no entendieron, perdón, la parte primera del verso 39 dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Yo me pregunto, hermanos, ¿cuántos de los miembros de nuestra familia, y tenemos que hacer una reflexión personal, las cabezas de casa que están aquí, estarán entendiendo que el tiempo ya se acortó y que realmente los juicios del Señor vienen? ¿Será que nosotros como padres de familia podemos creer o estar seguros que nuestros hijos, o si usted ya es abuelo, sus nietos, están entendiendo? O si se escribiera después de los juicios de la semana 70 de Daniel, se tendría que decir que tampoco esta generación entendió. Acuérdese que Noé fue visto como justo, el único justo de esa generación. Lot, me llama a mí la atención la misericordia de Dios, porque Lot tomó decisiones que afectaron a su familia. Yo no sé si tú estás tomando decisiones o vas a tomar decisiones en este nuevo año que se inicia, que van a afectar a tu familia de una manera beneficiosa para prepararlo para la venida del Señor, o por el contrario va a ser afectada a tu familia por tus decisiones como cabeza de hogar. Es interesante que si me acompañas ahora a Lucas capítulo 17, ahí vemos cómo en el verso 28 hasta el 36, no lo vamos a poder leer todo. Lucas capítulo 17 y verso 28 dice: asimismo, como sucedió en los días de Lot. El mensaje de Cristo, en términos escatológicos, se hace tan importante porque Él toma ese ejemplo. Se recuerda de los tiempos de Noé, pero se recuerda de los tiempos de Lot y dice: asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Usted puede notar que la gente no venía a su mente, no había claridad que venían los juicios. No vemos que Lot le haya predicado a Sodoma y Gomorra, porque realmente usted se recordará aquella negociación que tuvo Abraham con Dios para que no se destruyera Sodoma y Gomorra. Si no recuerdo mal, se empezó con 50 justos. ¿Se acuerdan? Si hay en Sodoma 50 justos, yo no la voy a destruir. Bajó a 40, 30, llegó a 10 y no se pudieron contabilizar 10 justos. Yo me pregunto si en la Sodoma y Gomorra, que es la tierra ahora, porque un detalle quizá delicado de predicar, pero que en algún momento tenemos que hablarlo, es que de Sodoma, la práctica, la aberración sexual que se sucedía en Sodoma, de ahí viene en nuestro español la palabra sodomía, que tiene que ver con relaciones sexuales homosexuales. Por eso le digo que es delicado, porque cada vez se está volviendo más difícil
que se pueda predicar la bendita palabra del Señor. Y vendrán tiempos en los que probablemente quienes prediquemos la bendita palabra del Señor tengamos alguna clase de persecución, alguna clase de situación difícil. Pero tenemos que tomar la decisión de predicar la palabra del Señor como está escrita. Entonces noten que dice: mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y sangre, y los destruyó a todos. Yo decía en la mañana que muchos arqueólogos buscan la ciudad, los vestigios de la ciudad de Sodoma y Gomorra. Algunos creen que en las inmediaciones del Mar Muerto, donde se ven un montón de rocas y donde hay muchos minerales, dicen por aquí pudo haber sido la ubicación de Sodoma y Gomorra. Pero hermano, ¿cómo puede quedar vestigios de esas ciudades si lo que llovió fue fuego y azufre? Entonces ellos, cuando no encuentran lo que están esperando encontrar, obviamente dicen que esos relatos de la Biblia son mitos, son cosas que el hombre se inventó. Y en la medida que esas ideas estén permeando el concepto, especialmente de los jóvenes de esta generación, y que cada vez se van a estar más apartando más, dudando de la bendita palabra del Señor, más ellos no van a creer lo que la Biblia dice. Porque si ese juicio fue una verdad y nosotros lo creemos con todo nuestro corazón, lo que dice el apóstol Pedro, que los elementos ardiendo nuevamente en un diluvio ahora de fuego se va a hacer realidad para la tierra, y por eso Apocalipsis nos habla de nuevos cielos y nueva tierra. Entonces note usted cómo se trata de atacar esas verdades. Ahora, en el 17 verso 31 dice: en aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa. Hermano amado, ¿usted tiene bienes en su casa? ¿Bienes materiales? Tal vez no cree usted en el banco y tiene debajo del colchón su buen fajo de billetes. Hay gente así, ¿verdad? No, yo no creo en el banco. Hemos visto que a veces cuando, por ejemplo, cuando ha hecho erupción el volcán de fuego en Guatemala, que ha causado tantos estragos, hay gente que termina muerta en su casa porque está todavía guardando sus cosas materiales. No se quieren ir de la casa por sus cosas materiales. Y es que la mentalidad es: he trabajado tanto para que en un momento se pierda todo, y no se ponen a pensar que su vida es más valiosa. Ahora, mire la instrucción que se da aquí. Dice: el que esté en aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no desciendan a tomarlos. Y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Indudablemente las instrucciones que se están dando ahí tocan muy directamente el interés que nuestro corazón o nuestra alma tiene por las cosas materiales. Por eso Lot era próspero. ¿Usted cree que a Lot le faltaba? Si uno lee cuidadosamente se da cuenta que él tenía mucho ganado, muchos rebaños. Era próspero, muy parecido a su tío Abraham. Pero él decidió caminar hacia las inmediaciones de Sodoma y Gomorra sin darse cuenta que lo que propició, probablemente motivado por lo material, fue que desde su esposa, sus hijas y sus hijos se contaminaran en Sodoma. Ahora, ¿por qué fue rescatado Lot? Porque si usted me acompaña a un verso que aparece en la segunda epístola de Pedro, capítulo número 2 y verso 7, usted va a notar cómo Pedro recibe revelación, porque por supuesto él no fue testigo de esto, pero fue el Espíritu Santo el que inspiró a los santos hombres que escribieron. Dice la palabra, segunda
epístola de Pedro, capítulo 2, verso 7, dice: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, dice esta versión. Abrumado puede ser traducido como acosado, oprimido, afligido, maltratado, estar angustiado. Y esta versión traduce por la conducta sensual de hombres libertinos. Al finalizar el mensaje de esta mañana, yo leí un pequeño párrafo de un libro de un hombre que a finales del siglo pasado, 1994, salió este libro. Y llama mucho mi atención porque el primer libro que yo leí de este varón, Edwin Louis Cole, que vino hace muchos años a Guatemala, fue Hombría al Máximo. Y este hombre con mucha valentía trata de desnudar el hecho de que los varones dentro de los contextos cristianos, y no se diga dentro de la sociedad, especialmente estadounidense, donde él es un ministro de allá, no sé si todavía vive, pero de una manera muy valiente hacía ver cómo se había perdido la paternidad o el liderazgo espiritual del varón dentro de la familia. Al finalizar el año pasado hablamos sobre el espíritu de Jezabel. No sé cuántos estuvieron en esos 4 mensajes que se trataba de desarrollar lo que es el espíritu de Jezabel, que ataca la autoridad. Y por supuesto puede atacar la autoridad dentro de la familia, de tal forma que sea la esposa la que tome las decisiones o que lleve liderazgo espiritual, que es algo muy normal dentro de las iglesias locales, lamentablemente. Es la esposa la que ora, es la esposa la que se quebranta, es la esposa la que busca muchas veces al Señor más que el varón. Es la esposa la que trata de engendrar espiritualmente a sus hijos mientras el varón está ocupado en muchas otras cosas. Por eso cuando la instrucción que se da, que no busquen los bienes materiales, me hace pensar a mí que aquel que va a estar preparado, aquella familia que va a ser rescatada, es aquella familia que ha sido encaminada a no darle lugar a lo material como algo que tome el control de su alma, y que va a estar realmente amando con todo su corazón al Señor. Pero ahí en Sodoma, no puedo yo desarrollar mucho porque tengo poco tiempo hoy. Notamos nosotros cómo las aberraciones más terribles, como la mezcla de carnes, porque esos 2 varones que de alguna manera sabían que eran ángeles, note usted que en el texto que usted puede leer en casa, los varones de la ciudad, desde los más pequeños hasta los mayores, querían tener relaciones sexuales con esos seres, indicando el grado de contaminación que había. Incluso algo que yo no puedo entender como padre es cómo Lot, en su anhelo que no afectaran a esos 2 personajes, tal vez sin saber que eran ángeles, que podían en un momento, como lo hicieron después, dejar ciegos a todos estos que los querían atacar, ofreció a sus hijas vírgenes. Yo no creo que ninguno de nosotros, en nuestro juicio cabal, haríamos eso. Pero de alguna manera lo que quiero hacerle ver es que esa Sodoma y esa Gomorra ahora no son ciudades antiguas, sino que hoy podríamos nosotros fácilmente decir que esta tierra se convirtió en una Sodoma, ¿sí o no? Y así como subió el clamor, dice, delante del Señor, de la misma manera el clamor debe estar subiendo delante del Señor. Este hombre dibuja o escribe algo que me parece a mí sumamente importante que nosotros podamos entender: la agenda
de aquellos que como Sodoma están en este tiempo contaminados y que han logrado cabildear en los senados o en los congresos de países adelantados, y que precisamente por su adelanto han establecido leyes a favor de ellos. Yo sé que al hablar de estas cosas puede ser que se corte en internet, pero no es importante. Con que usted lo escuche y usted se ponga a pensar y a meditar sobre lo que ahora los padres de familia, cabezas de hogar, debemos de librar en batallas que van a ser más fuertes. Él hace una reseña corta. En inglés habla de un récord congresional. Es como el Senado o el Congreso de Estados Unidos, que lleva, yo lo revisé en internet, un récord de todo lo que se habla en el Congreso de los Estados Unidos. Y lo que aquí voy a leer sale del 27 de julio de 1988, dice página 3081. Ellos llevan todo ese récord. Y lo que voy a leer es fuerte, pero es la idea, es la agenda de movimientos que hoy tienen enorme libertad en estos países, que empezaron bien con bases cristianas, pero que se descuidaron. Dice lo siguiente: vamos a sodomizar. No me parece a mí que eso sea casualidad. A sus hijos. Se han atrevido a decir eso. Símbolo de su débil masculinidad, de sus pobres sueños y sus mentiras vulgares. Los vamos a seducir en sus escuelas. ¿Qué cuidado tenemos que tener ahora los padres, especialmente los padres de niños pequeños que van a la escuela? En sus dormitorios, en sus gimnasios. ¿Usted que deja a sus hijos ir a los gimnasios? Tenga cuidado. Son tiempos muy peligrosos. En sus cuartos de baño, en sus estadios, en sus seminarios, en sus grupos de jóvenes. La unidad familiar, mire cómo la definen estos terribles. Siembra de mentiras, traiciones, mediocridad, hipocresía y violencia será abolida. Hay una agenda, tiene que entenderlo, y la iglesia tiene que abrir los ojos, que hay una agenda que tiene como propósito abolir la unidad familiar. La iglesia tiene que despertar para darse cuenta que tiene que librar una batalla de tipo espiritual mientras el Señor vuelve. Pero note cómo la palabra se cumple. Será como en los días de Lot. Y entonces inmediatamente nos abre el panorama que lo que se vivió y se experimentó en Sodoma ya está aquí. Y lo más tremendo es lo que termina diciendo: todas las iglesias que nos condenan serán cerradas. El Señor reprenda al diablo. Nuestros únicos dioses serán los jóvenes de buen parecer. ¿Se imaginan lo que en estos países que hablan de una libertad de expresión y por eso les permiten este tipo de cosas? No están muy lejos ya de Guatemala. Me llamó la atención, hermano amado, y usted sabe que a nosotros no nos interesa incursionar en el campo político bajo ninguna circunstancia, porque no nos compete. ¿Estamos de acuerdo? Pero no podemos ser ciudadanos avestruces, que metamos la cabeza debajo de la tierra como lo hace el avestruz mientras el depredador se come a sus hijos. ¿Me está entendiendo? Tenemos que saber qué está sucediendo. Y me llamó la atención que
en el Congreso de la República de Guatemala, en el 2017, fue presentada, le llaman una propuesta de ley, ese es el concepto. Fue presentada, liderada por un hijo de un pastor, que es diputado, y a veces entiendo que Dios sí puede usar personas que son sus hijos, que estén dispuestos a hacer su voluntad en los lugares donde son puestos, como lo hizo Daniel. Obviamente la iglesia como institución no se puede meter ahí, pero los individuos que son llamados pueden hacer en algún momento diferencia. Pasó todo ese movimiento de las primeras lecturas, segundas lecturas, y afortunadamente yo creo que el Señor permitió eso. Esa ley fue aprobada en el 2018. La mayoría de la iglesia no sabe nada de eso, ni le interesa. Déjeme leer rápidamente, y yo sé que a usted le puede parecer un poco raro, pero es importante que usted y yo sepamos a qué nos estamos enfrentando. Y acuérdese que en el Congreso se aceptan leyes, pero se derogan leyes. Y este año 2022 es un año político, ¿cierto? Es un año en el que los movimientos del ajedrez electoral en Guatemala ya están los movimientos raros, ¿no es cierto? Y es ahí donde la iglesia tiene que orar, para que nosotros vivamos todavía quieta y reposadamente y podamos seguir predicando la palabra del Señor. Entonces, déjeme leer rápidamente los antecedentes. A ver, solo lo voy a tratar yo de ver cómo dice. Quiero leer lo conducente. Históricamente el Estado de Guatemala ha sido respetuoso del derecho a la vida desde el momento mismo de la concepción. Y ha reconocido también que la familia en su idea original, ¿cuál es la idea original? La bíblica. Es la institución única que brinda al ser humano una expectativa real de desarrollo, pleno afecto y respeto, siendo el matrimonio entre un hombre y una mujer el modelo esencial por el cual se garantiza la vida a través de la procreación. Esos son los antecedentes de esa ley. Sin embargo, actualmente existen grupos minoritarios de la sociedad guatemalteca que, siguiendo una agenda de orden internacional, proponen corrientes de pensamiento y prácticas incongruentes con la moral cristiana e impulsan modelos de conducta que atentan contra el derecho a la vida, el orden natural del matrimonio y la familia. Usted la puede leer en casa, que no tenemos mucho tiempo. Ahora, me llama la atención que haya sido un hijo de un pastor, que hoy es diputado, junto con otros diputados que lograron esa batalla, que detiene las agendas como la que le leí aquí, que no se han detenido en países como Estados Unidos y México. Hasta en Centroamérica, Costa Rica ya sucumbió ante estas leyes. Yo me pregunto, ¿cuánto tiempo queda? Y obviamente no se necesita ser profeta para saber que dependiendo quiénes queden en el próximo periodo electoral, esas leyes se deroguen. Y nosotros como iglesia necesitamos abrir los ojos y estar intercediendo. ¿Por qué? Porque hay una agenda que tiene como propósito destruir la familia. Y lo tremendo es que ninguno de nosotros podemos realmente evitar que los hijos o los nietos puedan ser influenciados por este tipo de corrientes. Por eso la iglesia en algún momento se tiene que pronunciar. Yo sé que más de alguno de ustedes puede decir: y hermano Sergio, esas sus vacaciones, ¿en qué estaría leyendo? ¿Qué estaría oyendo? ¿Qué estaría diciendo? Pero hermano, necesitamos entrarle a esto también. Obviamente a la luz de la palabra,
¿por qué? Porque las decisiones mal tomadas de parte de Lot, usted puede ver cómo en Hebreos, me parece, déjeme chequear un verso en Hebreos, déjeme ver cuál es el verso porque lo tenía aquí apuntado, pero es muy importante que chequeemos, porque leímos, no, es segunda de Pedro, solo que es el verso 8, mis hermanos. Leímos el verso 7. Sigamos leyendo el verso 8, dice: porque este justo, ¿y cuántos de nosotros somos justos? Por la sangre de Cristo, que nos justificó. Pero necesitamos llevar a eso a la práctica. O sea, un justo hace justicia. Este justo que moraba entre ellos, eso se aplica a nosotros. Estamos morando entre ellos. Y cuando se refiere a ellos, usted póngale ahí todos los desmanes que están sucediendo en el mundo entero. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa. Hermano, nosotros nos sentimos afligidos por lo que está sucediendo en el mundo. Nos sentimos afligidos por lo que sucede con los vecinos. Nos sentimos afligidos que realmente dentro de las mismas familias cristianas hay una confusión en cuanto a la agenda que se está planteando en cuanto a género. Es algo que está sucediendo ya en las iglesias. Un pastor hoy en día se tiene que plantear cómo va a discipular a alguien con inclinaciones homosexuales. La iglesia no puede echar a estas personas de la iglesia, pero sí tiene que enseñar y tiene que predicar que eso no agrada a Dios, y que obviamente a través de la liberación, a través de lo que el Señor puede hacer con su poder, puede transformar las vidas que han estado completamente equivocadas por diferentes razones. La iglesia es un vivo testimonio, la iglesia local a través del tiempo, que el Señor restaura al que se deja liberar, al que se deja restaurar. Pero note cómo los gobiernos están preparando las leyes para que nadie pueda recibir consejería o ministración so pena de cárcel. Eso indica que el tiempo cada vez es más corto, pero nosotros tenemos que tener el cuidado, porque Lot, ¿quién lo invitó a llegar a Sodoma? Pero nosotros, especialmente los niños que están naciendo, van a nacer en Sodoma. ¿Ya se puso a pensar usted eso? Aquí está el hermano Pedro, no de Betancur. Y él me mandaba una nota, un artículo que ya había visto, y tal vez ustedes ya lo vieron, donde en New York ya se estableció una ley donde cada niño que nace no necesariamente se le tiene que poner el sexo, para que él cuando crezca decida si va a ser hombre o va a ser mujer, independientemente de sus características biológicas. Como quien dice, para que no tenga problemas. Tenía que ser la ciudad de New York la que vaya en la vanguardia de ese tipo de aberraciones. Y él me decía, esto indica que el tiempo se acorta. Ahora, lo que se hace en estos países termina haciéndose en los países nuestros. Por eso hoy más que nunca nosotros necesitamos entrarle a hablar o hablar de estos temas a nuestros jóvenes y a nuestros niños, que seguramente ya ven cómo hay influencias en sus propios colegios, porque Guatemala es un país de leyes, de muchas leyes, pero que se rompen de acuerdo a la decisión de cada persona. Yo le aseguro que ya hay colegios que no son necesariamente normados o supervisados por el Ministerio de Educación, que bajo de agua establecen sus propias filosofías de vida.
y sus agendas de este tipo. ¿Sabe a qué me estoy refiriendo? Entonces, hermanos amados, se hace vital en esta parte final del mensaje entender cuál es el papel del varón, cuál es el papel de la cabeza en este tiempo para poder propiciar el rescate de su familia, porque ese es el mensaje. Acompáñeme a Corintios, primera epístola a los Corintios, en el capítulo número 16. Ahí cuando el apóstol se está despidiendo de los corintios en su verso 13, llama mi atención que ese verso número 13 dice en esta versión: estad alerta, permaneced firmes en la fe. Y aquí viene la frase que me interesa y que va dirigido especialmente a las cabezas de hogar: portaos varonilmente. Esa palabra en el texto original lo que dice es: condúzcanse con coraje, sean valientes. Habla de hacer de una persona que es un varón, un hombre, hacerlo un varón. Y dice: portaos varonilmente, sed fuertes. Una de las versiones que llamó mucho mi atención dice: sed hombres. Si hay un tiempo en el cual nosotros, los cabezas de hogar, hijos de Dios, necesitamos realmente detenernos a pensar si nuestro papel dentro de la familia es el correcto, es ahora. Es fuerte esa palabra, pero así lo traducen algunos: sed hombres. Primero, para conocer el papel que como varón Dios quiere que juegues o juguemos en nuestra familia. Continuamente vemos en las iglesias locales como un periodo, como un trabajo normal, algo normal que se da, que se desarrollen nuevos matrimonios. Pero la responsabilidad de ese joven casadero, de ese varón, desde el momento en el que se casa, es ser cabeza de su hogar, sacerdote que cuide de lo espiritual en su casa. Por eso bienaventurado el joven que se preparó para jugar ese papel adecuado en su familia y no le parezca algo completamente raro cuando se le hace ver por medio de la escritura y por medio de la palabra del Señor. Ahora yo me pregunto, ¿cómo podemos interpretar eso de ser hombres? Que es retador. Y como buen chapín diríamos: puchis, y no soy hombre pues. Pero ¿qué quiere decir la palabra del Señor? ¿Qué quiso decir en este caso el apóstol Pablo cuando dice: estén alertas, permanezcan firmes en la fe, pórtense varonilmente, sean hombres? De alguna manera, la palabra nos advierte del tiempo en el cual estamos viviendo, donde la paternidad se perdió. Es tremendo cómo en los países donde se hacen las estadísticas, si yo tengo eso a mano, quisiera leérselo porque es algo muy interesante en cuanto a la reflexión de lo que ha sucedido en Estados Unidos y que de alguna manera marca lo que puede suceder o está sucediendo también en nuestros países. Déjeme ver si lo encuentro, se supone que lo tenía por aquí marcado. Hay ministros que al ver este tipo de cosas han logrado entender su papel dentro de lo que tienen que compartir al pueblo de Dios. Parece que no lo tengo aquí a la mano.
Lamentablemente hay cosas que se me escapan aquí. Pero quiero leerle esto como resultado de lo que el autor de este libro ha visto y por lo cual le ha hablado a toda la nación en los tiempos en los que él ministró, y que ya de eso hace 25 años. Yo me pregunto, ¿cómo estaremos nosotros? Los cristianos evangélicos de esta generación que nos contentamos con venir al culto nada más, y que muchas veces descuidamos todo lo que el Señor espera que como sacerdotes de hogar hagamos. Él hace referencia a una carta que le escribe a alguien cuando escribió este libro Hombría al Máximo. Dice: apreciable señor Cole, su libro Hombría al Máximo es un libro realmente extraordinario. Oro para que cuanto antes llegue a las manos de muchos hombres no cristianos. A mi vida llegó demasiado tarde. En octubre maté a mi esposa. Si hubiese tenido algo así cerca de mí, mi vida hubiera sido diferente. Hay tantos hombres y mujeres en desesperada necesidad de saber acerca de esto. Las cárceles de Estados Unidos están llenas, y también las nuestras, de hombres y también mujeres, por supuesto, que fueron a parar a ese lugar por no tener un padre que los guiara, por no tener dentro de la imagen de su papá a una persona que los guiara. Como dice la Escritura, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Se nos ha enseñado que el padre de familia cristiano debe ser una persona que aprenda a proveer para su casa, ¿no es cierto? Pero parece que hemos entendido que la única responsabilidad del padre de familia es llevar el alimento a la casa, es suplir todas las necesidades materiales, es desgastarse trabajando hasta 16 horas diarias con tal de darle a su muchachito sus tenis de marca. Pero se nos ha olvidado que eso no es lo más importante. Sería preferible que nuestros hijos hubieran caminado con aquellos kites marca Goodyear, pero que sus padres hubieran asumido la responsabilidad de trasladar la palabra del Señor, no solamente por medio de sermones y mensajes, sino por el ejemplo. Por eso, el papel del padre de familia en este tiempo como cabeza no puede ser otro sino que dar el ejemplo. ¿Cómo queremos que los jóvenes de hoy oren si no ven a sus padres orar? Y estoy hablando de los padres, estoy hablando de los papás. Acompáñeme a Efesios capítulo número 6 y verso número 4. Yo estoy entrando en la recta final y por supuesto no terminaremos hoy, pero lo manejaremos en otra ocasión, algunas otras cosas que se van a quedar pendientes. Note que dentro de lo que el apóstol Pablo indica para que la familia tome en cuenta, voy a tomar solamente el verso 4 que dice: y vosotros padres. Aquí no es mamá y papá. En el texto griego es el papá. Y vosotros papás, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En lo práctico, ¿cómo será esto? Me gusta esta versión, se la voy a leer, que dice: y vosotros los papás o los padres, no hagáis de vuestros hijos unos resentidos. ¿Cuánta gente resentida está en las iglesias, hermano?
Resentir es volver a tener el mismo sentimiento de la relación inadecuada que tuvimos, en este caso con nuestros padres, con nuestros papás. Y vosotros los padres no hagáis de vuestros hijos unos resentidos, sino educadlos, instruidlos y corregidlos como lo haría el Señor. Eso cambia todo. Pero note usted las tres cosas que hoy un padre de familia cristiano debe tomar en cuenta. Tenemos la responsabilidad no solo de llevar el alimento, lo material a la casa. ¿Cuántos saben que el Señor es proveedor? ¿Usted cree que por su linda cara, o por lo que usted ha estudiado, o por lo que usted sabe, o por su eficacia en los negocios es que llega el dinero a la casa? ¿O es porque Dios tiene misericordia de nosotros? Es porque Él ha prometido ser proveedor. Él es el que arregla las cosas. Pero a veces creemos que somos nosotros y nos enorgullecemos, nos sentimos grandes por lo que hemos alcanzado, cayendo en una trampa. Estoy hablando de los cristianos, no estoy hablando del mundo. Entonces, note que dice, educadlos. Qué triste es la vida de aquel joven y aquella señorita, o aquel niño y aquella niña que solamente crecieron bajo el cuidado de la mamá, porque el papá ha sido un padre fantasma. El papá siempre está ocupado. El papá siempre tiene otras cosas que hacer. Yo sé que esto es incómodo para todos los que estamos aquí, pero qué triste es que el padre no se involucra en la educación de sus hijos. Eso es para la mamá. Al fin y al cabo, yo trabajo para que ella esté en la casa. Y lo más triste es cuando también mamá tiene que salir a trabajar y los niños crecen educados por otras fuentes que no se realmente interesan completamente de poder transmitir lo que la palabra del Señor nos traslada. Mire lo que dice la versión latinoamericana: y ustedes, padres, no sean pesados con sus hijos. Me gustó eso. ¿Cuántos saben que nosotros los hombres somos pesados? No estoy hablando de peso, porque yo ahí no entro mucho. Aunque subí unas mis libritas, sigo siendo flaco. Los hombres tenemos la tendencia de hablarle pesado a nuestras esposas. ¿Cierto o no? Somos pesados. No sabes hacer nada. Tan chulo predicando en el púlpito, pero en la casa se le va la mano. Pero también así son pesados muchas veces los papás con sus hijos. Quítate de ahí, patojo. Eso no pasa aquí, por eso yo tengo tanta libertad en decirlo. Patojo malcriado, andate de aquí, déjame ver mi partido de fútbol. Tan chulo el diácono, ¿verdad? Por eso caras vemos y corazones no sabemos. Mire cómo lo capta la Biblia latinoamericana: y ustedes, padres, no sean pesados con sus hijos. Yo no sé cuántas veces fui pesado con mis hijas, pero lo he sido. Lo fui y no puedo garantizar que no lo pueda hacer. Porque yo me tengo que presentar ante ustedes no como un trabajo, un producto terminado, hermano. Estaría pecando y mintiendo. Yo también soy un hombre en proceso. Pero de esas cosas no hablamos. Y dice, sino más bien edúquenlos usando las correcciones y advertencias que pueda inspirar el Señor. Hay un papel importantísimo que los padres tenemos que aprender a jugar en nuestras familias. Si usted
está empezando a criar hijos pequeños, cambia el chip tradicional, machista, que tiene todavía en su mente, donde mamá es la que tiene que hacer todo. ¿No es cierto que ese chip no lo trasladaron? ¿Aló? Sino que recuerde que la palabra también al padre le da la responsabilidad. Y aquí le está hablando a los papás: edúquenlos. La Reina Valera dice: instrúyanlos. Instruir es repetir la enseñanza. Y dice: y corríjanlos. ¿Cuántos saben que dentro de la mentalidad de las parejas modernas, es decir, las parejas de hoy, la mayoría de las parejas cristianas no toman en cuenta la corrección, sino que se dejan manejar más por la psicología moderna? Porque hoy llueven los artículos donde dice que una nalgada a un niño lo trauma. Y por eso algunos hacen un poco de broma en el sentido que dicen: esta aberración psicológica de mi madre que me tiró un chancletazo fue lo que me ayudó a ser un hombre de bien. Pero ¿se ha dado cuenta usted que hoy existen muchas parejas cristianas que no quieren corregir a sus hijos? Porque temen traumarlos, saber qué es lo que han leído. Pero si nosotros vamos a la palabra, especialmente a los proverbios, nos indica que debemos de corregir a nuestros hijos. Eso sí, da parámetros para que ellos estén preparados para lo que viene. Ahora, esas 3 palabras, y con eso termino, tengo unos 5 minutos, que aparecen ahí, si me acompaña a Primera Tesalonicenses capítulo número 2 y verso número 11. Primera de Tesalonicenses, ¿lo tiene? Dice: así como también sabéis de qué modo, aquí está hablando el apóstol Pablo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Aquí Pablo está hablando a los de Tesalónica que él en su función ministerial estaba actuando como un padre. Pero lo que a mí me llama la atención es cuando dice: así como sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos. Eso quiere decir que esa es la función de los padres. Y ahí aparecen 3 palabras en el texto griego que indica la palabra, la primera palabra que aquí se traduce en el verso 11, exhortábamos, es una palabra que habla de alentar a los hijos. Es una palabra, yo le preguntaba a mi esposa en inglés, a mí me cuesta mucho el inglés, pero parece que es como encourage. Hermana, por favor dígalo fuerte. Eso, así con el acento, ¿verdad? Eso no puedo yo porque hay que mover la boca no sé cómo, ¿verdad? Encourage. Fíjese que habla de llamar a alguien cerca. ¿Sabe qué es lo que nos está pasando a nosotros los padres y nos ha pasado por la manera como fuimos criados? Es que los hijos no tienen cercanía con sus papás. Y lo que dice esa palabra, que aquí es exhortar o alentar o animar, el primer concepto de esa palabra es atraer al hijo cerca. Pero está hablando de los papás, porque está diciendo así como un hijo a un padre a un hijo. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué será que a los papás les cuesta tanto la cercanía con sus hijos? Yo sé que las generaciones, gracias a Dios, están cambiando. Pero ¿recuerda usted a su papá? Piensa en su papá, todos los que estamos aquí, especialmente los padres de familia. ¿Cómo era su relación con su papá? ¿Era cercana? ¿Él los buscaba?
O cada vez que usted lo iba a buscar salía rebotado. Cada vez que usted se quería acercar a su papá no le daba tiempo, porque supuestamente le estaba haciendo cosas más importantes. Pero lo que la Biblia nos indica para proteger a nuestras familias de los juicios que vienen es que haya una relación cercana. Y como se puede traducir, tiene muchas acepciones. Me llamó la atención que esta palabra, que aquí solo se traduce sencillamente exhortábamos, y nosotros lo traducimos como lo regañábamos. No, exhortación no es regaño. A veces muchos que creen que están exhortando regañan o regañamos. Pero esta palabra lo que dice es, se puede traducir orar, rogar, alentar, amonestar, animar. Ese es el trabajo del papá también, no solo de la mamá. Cuando yo leo todas esas acepciones, yo me pongo a ver que eso es lo que hacen las mamás. ¿Y los papás qué? Con sus amigotes. ¿Sabe qué me llama mucho la atención a mí? Cuando observo a las parejas jóvenes cristianas, es que muchas veces quieren estar, cuando todavía no tienen hijos, les gusta salir en parejas. No digo que sea malo, pero lo social atrae. Y cuando tienen hijos, recuerdo en alguna consejería, que gracias a Dios olvido los nombres y olvido todo, pero recuerdo a un joven que se había casado, y el problema con su esposa era que a él le gustaba salir con sus amigos y no estaba en casa en los tiempos libres. Y entonces yo le tuve que decir, mira, pero si tú ya estás casado, no solo ella es la casada. Usted sabe que en el mundo eso se dice, es que la casada es ella, dice. Y en el concepto mundano que se mete en la iglesia, el joven cristiano dice, yo también me voy con mis amigos, que ella cría a los hijos. Qué bueno que ya me pusieron el rojo, librado por la campana. Yo no estoy en contra de los deportes, pero no es cierto que a veces los deportes le quitan un montón de tiempo al hombre cristiano, porque se cree que los deportes no hay problemas. Es un deporte. El problema está cuando el deporte toma tu corazón. Y no es lo mismo llevarse a un niñito de 1 año al estadio que irse con los amigos, ¿verdad? Porque al fin y al cabo eso se hacía cuando se estaba soltero, y muchos no les cambian el chip o no quieren cambiarse el chip. Y ya tienen niños grandes y quieren seguir saliendo con sus amigos. No sé si me estoy dando a entender. Estas cosas muchas veces no se hablan en las iglesias porque a las personas no les gusta. Pero yo no estoy aquí para quedar bien con usted, hermano. Yo estoy aquí para predicarle la palabra del Señor, para que nosotros aprendamos a jugar el papel que nos toca jugar como papás. Yo ya tengo hijas grandes, no son niñas, ya salieron de la universidad, una ya está casada. Y uno se puede poner a pensar que en lo que uno se equivocó como papá ya no hay tiempo para corregirlo. Ese puede ser el caso de algunos de ustedes, que quizás se ponen a pensar, bueno, ¿yo cómo hago para arreglar lo que hice mal? Sencillamente, mientras tenga vida, tiene esperanza. A muchos de nosotros se nos enseñó que pedir perdón como papás es debilidad. Eso es un error garrafal. Si algo puede sanar el corazón de nuestros hijos,
para que ellos puedan oírnos cuando les hablemos de lo que viene, es que nosotros aceptemos en qué nos equivocamos. No es signo de debilidad que tú te acerques a tu hijo o a tu hija. Tal vez tienes 70 años y tus hijos ya tienen 50, no importa. Tal vez ellos ya tienen a sus hijos, mejor, porque entonces ellos van a aprender también a reconocer donde nos equivocamos. Muchos servidores de las iglesias, varones, por servir al Señor, se desequilibraron y descuidaron a sus hijos. No les dieron tiempo, no estaban cerca de ellos. Podían estar cerca de fulanito, menganito y de los hijos de los demás, pero no estaban cerca de sus hijos. Y eso es una de las cosas que un pastor tiene que cuidar. Por eso no es justificación que no me haya visto por un mes, pero fue un mes que dediqué a mi familia. Y que es importante el poder hacerlo. Yo le voy a pedir que se ponga de pie. Esta mañana yo solicité que los padres, cabezas de hogar, pasaran al frente para orar juntos. Y quisiera hacer esa invitación en los minutitos que nos quedan. Que todos los padres de familia, cabezas de hogar, papás, pasen al frente. Solo guarde su distancia. Pero yo lo quiero animar para que oremos juntos esta mañana. Si Noé, siendo justo en su generación, libró a su familia, seguramente con el ejemplo, y el arrepentimiento de Lot en Sodoma, porque seguramente se arrepintió de haber llevado a su familia ahí, provocó el rescate de por lo menos de sus hijas. ¿No será que en esta mañana nosotros podemos venir con libertad delante del Señor a reconocer que en nuestra paternidad seguramente hemos fallado? Habrá muchas razones por las cuales nosotros actuamos de la manera como lo hicimos con nuestros hijos y quizá los dejamos marcados. Pero hoy el Señor te recuerda que Él viene por una iglesia que está compuesta por familias. Y que el anhelo de su corazón es rescatar a las familias. Aunque en Mateo dice o en Lucas dos estarán en una cama, uno será tomado y otro será dejado. Y que obviamente por el contexto nos habla que uno de esa pareja va a ser levantado y el otro va a ser dejado, o al revés. Y nos pone a temblar pensar en esas cosas. El Señor está dando la oportunidad a los que somos cabezas de hogar para meternos con Él de cabeza, para reconocer la necesidad que tenemos de ser llenos del Espíritu Santo, para reconocer que tenemos la urgente necesidad de seguir madurando para ser modelo para los hijos, para los nietos, para la esposa. Y ante eso, todos los que estamos aquí tenemos que reconocer que nos falta quizá mucho. Pero hoy, Señor, venimos delante de tu presencia, este grupo de varones, cabezas, a los cuales tú nos has dado el privilegio de engendrar hijos, de formar una familia sobre las bases y cimientos de la revelación de tu palabra. Y que en este momento, Señor, nosotros venimos a pedirte perdón por aquellas cosas
que no hicimos bien. Pero te pedimos que nos des la valentía, nos des el coraje para ir a nuestros hijos, a nuestras hijas, a pedirles perdón en aquello que el Espíritu Santo nos hable a cada uno según la experiencia de cada uno, Señor. Yo te pido, Señor, que cuando estos hijos oigan en la boca de sus papás el reconocimiento de aquellas cosas que bajo la guianza de tu Espíritu ellos reconocen que hicieron mal y que afectaron y están quizá todavía afectando a sus hijos, el corazón de ellos sea restaurado. El corazón de ellos, si se alejaron de ti, Señor, sea vuelto a acercar, que esos corazones sean enternecidos otra vez para que te busquen. Oh Señor, en esta hora te pedimos que tú te reveles como Padre a nosotros mismos, porque tú te presentas en tu palabra como un Padre maravilloso. Tu palabra dice que no nos has dado un espíritu de cobardía, sino que nos has dado un espíritu por el cual clamamos: Abba, Padre. Que la realidad de tu paternidad sane el corazón de cada hombre que está aquí. Y cada hombre que oiga este mensaje o que lo esté viendo a través del internet, Señor, que la realidad maravillosa de saber que tú eres nuestro Padre sane nuestros corazones. Quizá por una paternidad inadecuada sobre nuestras vidas, pero que tu paternidad traiga sanidad. Y como hombres sanos, sanemos a nuestros hijos, sanemos a nuestra esposa. Permite, Señor, que esa palabra que Elías ha de venir en contraposición al espíritu de Jezabel se empiece a hacer realidad en nosotros, para que el corazón de los papás se acerque al corazón de los hijos, y para que en respuesta el corazón de los hijos se acerque al corazón del Padre. Ministra, Señor, a las esposas que están aquí, que ellas reciban esperanza, que ellas reciban, Señor, ese anhelo por interceder por el varón cabeza de su casa. Oramos por los hijos que están aquí. Hemos orado por aquellos que se están desarrollando en el vientre, pero oramos también por aquellos que han librado batallas fuera de este vientre y que han sido difíciles y que a veces los han hecho proclives a apartarse y ser presa de lo que el mundo ofrece. Yo te pido, Padre, que tú empieces a hacer una restauración profunda en cada familia de esta congregación local, y que tú nos sigas hablando, Señor, a nuestros corazones, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor Jesús. Terminamos con un canto y nos vamos. Oh, gracias, Padre. De ti. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Y habitar en tu presencia.